他来自于一个热爱足球的国度。不久前，他的国家队捧得了大力神杯。他是第一位参观中国共产党历史展览馆的外国元首。中国的历史和文化令他感慨赞叹。他感谢中国雪中送炭。他说，两国合作拥有巨大潜力。阿根廷总统费尔南德斯接受高端访谈独家专访，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。今天我们来到了阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，在我身后不远的地方呢，就是当地著名的地标性建筑方尖碑。当地时间的2022年12月18号，阿根廷队时隔36年再次夺得世界杯的冠军。当天有无数球迷涌向这里庆祝狂欢。而我们今天要对话的这位嘉宾，就来自这个足球融入到血液当中的热情国度。他就是阿根廷总统阿尔维托·费尔南德斯。是什么样的精神让阿根廷队时隔36年再次捧得大力神杯？作为率先加入到“一带一路”倡议的拉美大国，阿根廷对中拉未来高质量的发展有着怎样的期待？中国和阿根廷相隔万里，而这份跨越山海的友谊又将迎来怎样的未来？今天我们一起在对话中寻找答案。总统先生您好，很高兴您能够接受我们的采访。首先呢，要衷心的祝贺时隔36年，阿根廷队再次夺得了世界杯的冠军。我们注意到，在球队夺冠的当天呢，整个阿根廷都沸腾了。我们看到您当天在社交媒体上写到说：“我们总是在一起，我们总是团结一心，我们是冠军。”所以我们也很想知道，当时您作为阿根廷的总统，看到那样的一场扣人心弦的比赛，看到球队夺冠是什么样的心情？您认为是什么样的精神引领阿根廷球队最后取得了胜利呢？ Nosotros celebramos mucho el campeonato mundial porque hacía muchos años que no ganábamos un campeonato del mundo. Desde el año 86, cuando Maradona nos dio esa alegría. En realidad yo creo que el gran secreto de Argentina tiene que ver con su técnico. Su técnico es un hombre joven en el que muy pocos creían cuando se le confió llevar adelante el desafío de conducir la selección argentina. Yo particularmente confiaba mucho en él, fue a buscar jugadores muy jóvenes, muy nuevos. La presencia de Messi es un valor adicional, es como un extra que tiene la Argentina. Messi es un jugador increíble, increíble, y quien lo tiene en su equipo, bueno, disfruta de una ventaja. A mí me puso muy contento porque he vuelto a ver a la Argentina jugar el fútbol que a los argentinos nos gusta. Los he visto entregar todo por ese equipo. Le han dado una enorme alegría al pueblo argentino. Piensen ustedes que en la ciudad de Buenos Aires viven algo más de 2 millones de personas y de repente había 5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires expresando su alegría. Así que para nosotros fue una gran alegría. 习近平主席也非常的喜欢足球，而且呢，在中国有很多人都是像马拉多纳、梅西这些阿根廷球星的非常忠实的球迷。总统先生，您对于两国接下来在足球领域的合作有哪些构想呢？ Bueno, yo creo que hay mucho para que podemos darle a China en experiencia, porque Argentina es un país futbolero por excelencia. Nosotros tenemos muchos clubes, tenemos mucha capacidad de generar jugadores. En el mundo hay muchos argentinos jugando en las ligas más importantes del mundo. Y China además tiene un enorme potencial porque es un país no solo con mucha gente, donde deben haber muchísimos buenos jugadores para encontrar y para explotarlos en su dimensión deportiva. Y seguramente Argentina podrá ayudar en eso. Hay muchos clubes en la Argentina que aportan jugadores al mundo. Yo, de hecho,
soy simpatizante de un club de fútbol que se llama Argentinos Juniors, que es un club relativamente chico, un club de un barrio. 我们听说过对您的这段经历。 Y de allí salió Maradona. Entonces me da la impresión que tenemos mucho para aportar, y ojalá podamos hacerlo. Con China tenemos que unir nuestros vínculos al máximo, porque tenemos muchas cosas en común y muchos intereses en común que podemos explotar en beneficio de nuestros pueblos. 中国和阿根廷虽然在地理位置上呢是相隔万里，但是两国的双边关系发展可以说是不以山海为远，不以日月为限。2018年，习近平主席在阿根廷当地媒体发表署名文章，其中呢就引用了一句中国的古诗“海内存知己，天涯若比邻”。总统先生，您认为是什么样的动力推进了双边关系的发展？从刚开始遥远的朋友到今天的全面战略伙伴，同时对于双边未来的走向。 您又有着怎样的期待呢？ Yo creo que el presidente Xi Jinping ha sido central para que el acercamiento de nuestros pueblos se convierta en un dato de la realidad. Efectivamente tenemos una gran distancia. Y yo como argentino tengo que estar muy agradecido al gobierno de China porque en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado a ayudarnos y nos ha ayudado con el swap, que nos permite mejorar el intercambio comercial a la que originalmente tenía. Y tenemos muchas empresas chinas trabajando en Argentina en materia de agroindustria, en materia de cereales, en materia de litio, en materia de gas. Creo que ahí hay un potencial enorme donde el vínculo se puede hacer mucho más profundo, ¿no? Y creo que tiene razón el presidente Xi, si las buenas relaciones hacen mejores los vínculos y borran las distancias. Creo que es así. 您刚刚提到的货币互换，提到的能源合作呢，这也是双边关系现在发展最大的亮点之一。我们注意到，在两国刚刚建交的时候呢，当时双边的贸易额是只有600万美元左右，到了2021年已经达到了180亿美元。这当中的增长不是30倍，不是300倍，而是3000倍，可以说是一个很惊叹的数字。 Entonces me da la impresión que China ha apostado a lo que claramente China ve como desafío para su desarrollo, apostar en energía y apostar en alimentos. Y es donde China más invierte. Y está muy bien. Nosotros además tenemos capacidad para producir ambas cosas, con lo cual asociamos nuestros recursos al capital chino. ¿Qué es lo que yo quisiera? Quisiera que esa inversión no sea meramente extractivista, o sea, sacar solamente los recursos, sino que de algún modo le agregaran valor. 提升产品的附加值，比如说玉米，比如说大豆等等，您指的是不仅仅是出口这些东西的原料，而是去出口它的一些再加工品，对吗？ Exactamente, y por eso insisto cada vez que hablo con algún inversor chino que si vamos a explotar el litio, al litio lo convirtamos en baterías y que exportemos baterías, no el litio en bruto. 接下来，中国和阿根廷的经贸合作，您期待在哪些领域、哪些层面去进一步的推进呢？ China está desarrollando a Argentina desde obras públicas de gran magnitud. La mayor represa que se está construyendo en Argentina la está construyendo empresas chinas. 费尔南德斯总统提到的水电站是由中国公司和阿根廷企业联营体建设的吉赛水电站。这个世界最南端的水电站项目，生动诠释着“一带一路”的合作内涵，也是该倡议在拉美延伸线上的一大里程碑。 您现在可以看到的这条河呢，是位于阿根廷南部的圣克鲁斯河。利用这里的水力发电，实现电力的自给自足，是半个多世纪以来阿根廷人的梦想。但是由于种种原因，这个梦想一直都没能实现。直到2013年，由中国和阿根廷合作的吉赛水电站，才让这个梦想照进现实。
距离水电站100多公里之外呢，就是莫雷诺冰川。为了更好地保护生态，水电站在实施和设计的过程当中，也是进行了一系列专业妥善的安排。比如说，大坝的蓄水高度就在原来的基础上进行了一些调整，并且呢，还专门有像鱼道、生态放水鼻孔这样的特别设计，为的就是更好地保护环境。如今，这个项目是南美地区最大的能源在建工程，而在建成之后呢，预计将满足150万阿根廷家庭的生活用电。随着阿根廷加入到“一带一路”的大家庭当中，我们也看到两国在能源、基础设施建设、金融等多个领域焕发出更多的活力和生机。您认为，阿根廷加入到“一带一路”大家庭当中，会为您的国家带来哪些实实在在的变化？ Yo creo que a partir del acuerdo que firmamos de la franja y de la ruta de la seda, vamos a poder equilibrar un poco más esa balanza. Y ahí es donde los dos ganamos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. China nos está ayudando mucho a lograr ese objetivo. 总统先生，您在去年的2月份不远万里的去到中国北京出席了冬奥会开幕式，展现了您的坚定支持。那一次中国之行有没有什么关于冬奥的记忆是让您觉得特别深刻的呢？ No, bueno, primero fue mi primer viaje a China, yo no conocía China, con lo cual fue mi primer encuentro con ese gran coloso que es China. Creo que no pude disfrutarlo en su magnitud, pero disfruté mucho del acto inaugural, que fue magnífico. Disfruté mucho de ver la cultura china, pude conocer. Fue el primer presidente que visitó el Museo del Partido Comunista Chino y la verdad es que me volví muy impresionado. 其实我也正想问这个问题，因为我们注意到您参观了中国共产党历史展览馆，并且呢还瞻仰了毛主席纪念堂，而且我们听说这个是您自己提出的请求，您是第一位参观这个展览馆的外国元首，为什么会对党史这么感兴趣呢？ Entra a la sede del Museo del Partido Comunista Chino, que yo siempre les recomiendo a todos vayan a verlo porque es imponente, y la verdad se espera encontrarse con una lógica, con la lógica tradicional de lo que fue el comunismo. Realmente ha sido algo muy impactante. Quise conocerlo, además yo soy presidente del Partido Justicialista en Argentina. Xi Jinping es quien preside el Partido Comunista en China, y en las veces que hablé siempre dedicamos un ratito a hablar de las relaciones entre el Partido Justicialista y el Partido Comunista Chino. 在您的这次访华之行当中呢，习主席在人民大会堂同您进行了会晤。我们听说，其实原定的会见的时间是20分钟，但后来呢延长到了将近1个小时。所以我们就特别好奇，是什么样的话题、什么样的氛围，让这次会谈持续了这么长时间？而且您跟习主席其实有过多次的会晤交流，在您的印象当中，习主席是一位怎样的领导人呢？ No, yo tengo la mejor impresión del presidente Xi Jinping y la verdad, sincero reconocimiento, porque ese tiempo que se prolongó el encuentro también demuestra el interés del presidente Xi Jinping por Argentina, y que China, que sin duda hoy en día está encabezando el comercio mundial, le preste tanta atención a la Argentina, yo lo valoro particularmente y lo pongo en la figura del presidente Xi Jinping ese interés que China tiene por nosotros. Y la verdad que fueron 2 charlas muy cordiales, tanto las que tuve en Beijing como las que tuve en Indonesia con motivo del G20. Fueron 2 encuentros que estuvieron programados por menos tiempo y se prolongaron mucho más, pero porque hay claramente un punto de encuentro entre el presidente y yo, o entre las 2 culturas, o entre las 2 naciones, que hacen que a veces las charlas transcurran por temas imprevistos, ¿no? La primera vez hablamos mucho porque se habían cumplido los 100 años del Partido Comunista Chino, y yo había intervenido por Zoom en el Congreso del partido, y el presidente Xi me habló mucho de mi discurso, él como responsable del Partido Comunista, yo como responsable del Partido Justicialista en Argentina. Y después yo creo que los dos avisoramos que tenemos mucho para hacer
juntos. Que las dos reuniones hayan un poco salido de la formalidad de las reuniones y hayamos podido tener un diálogo más franco, más cercano, más profundo, más de amigos. Y eso creo yo lo valoro mucho. 您刚刚说那是您第一次去中国，有没有什么关于中国文化的元素，甚至是中国的美食，让您记忆犹新呢？ Bueno, la comida china está muy difundida en Argentina. Hay muy buenos restaurantes chinos y está muy difundida. La cultura gastronómica china está muy difundida. Pero poder encontrarse con la ciudad imperial, poder encontrarse con esa magnificencia que uno la había visto y la había leído, pero nunca había estado allí, es muy impactante, es muy impactante. Son culturas muy diferentes, venimos de historias muy distintas, muy distintas. Y la de ustedes es una historia milenaria, es una historia de una riqueza increíble. Poder ver la muralla era algo que yo pensé que nunca lo iba a ver, y lo vi, y es muy impactante. Y esa riqueza cultural está permanentemente en China, no solamente en lo gastronómico, está en lo cotidiano. Ustedes se han acostumbrado a vivir con eso, porque han crecido con eso. Pero para alguien que eso lo conoció por los libros, por las películas y por la historia y nunca lo pudo ver in situ, bueno, es un golpe muy grande, un grato golpe. Pero encontrarse con esa cultura yo lo disfruté mucho, en lo personal lo disfruté mucho. 费尔南德斯1959年出生，毕业于布宜诺斯艾利斯大学法律系。1985年步入政坛后，曾担任过2届政府的内阁首席部长。他深受前总统基什内尔的影响，两人曾搭档带领阿根廷走出2001年的经济危机，连续多年实现增长。2019年12月，费尔南德斯接任阿根廷总统。此时的阿根廷遇到了不小的困难。阿根廷国内现在面临的一个不小的难题，包括通胀高企，包括债务偿还压力等等这些挑战。我们知道，您在2019年当选总统之后呢，就一直把拯救阿根廷的经济是作为执政的重中之重。那么接下来，阿根廷政府计划如何去更好地应对这些困难和挑战呢？ Argentina, nosotros recibimos un país realmente en una situación muy crítica. La verdad es que creo que nos han tocado 4 años muy difíciles gobernar. Cuando yo termine mi mandato, diré los 2 primeros años debía afrontar una pandemia, los últimos 2 debía afrontar las consecuencias de una guerra inesperada como la de Rusia y Ucrania. Pero me parece que el resultado es muy positivo porque pese a haber recibido lo que recibí, yo recibí un país con 54 puntos de inflación y en virtual estado de cesación de pagos. Y nosotros pudimos encontrar acuerdos con los acreedores, pudimos recuperarnos. En el año 2021 la Argentina creció 10,3%. Este año vamos a crecer alrededor del 5,7%. Y eso nos deja contentos, nos demuestra que estamos en la senda correcta. También pudimos acumular reservas, que son muy importantes para el desarrollo. Y terminamos el año, recibimos un país que no tenía reservas en el Banco Central y terminamos el año con $8.000 millones de reservas de libre disponibilidad. Eso nos da oxígeno para poder pensar en el crecimiento del año que viene. 就像您刚刚提到的，其实现在阿根廷的经济状况，受到了外部的这种不确定性影响的因素是很大的，包括疫情、包括俄乌冲突以及美联储的单边货币政策的调整等等，都给经济带来了不小的下行压力。面对纷繁复杂的国际变局，您如何看待习主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议对于加强国际合作以及共克时艰所具有的意义呢？ No, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que una de las cosas más valiosas que propone China es el respeto del multilateralismo y que tomemos decisiones globales que respetemos en conjunto. Y creo que América del Sur tiene que plantarse frente al mundo como una región y negociar con el mundo como una región que es. Somos una región privilegiada
porque somos productoras de alimentos y productoras de energía. Y eso nos para en un muy buen lugar para discutir con el mundo global. Yo he sido siempre enemigo de que en el mundo haya una suerte de bipolaridad como existió en los años de la Guerra Fría, y mucho menos quiero las hegemonías, no quiero un país hegemónico en el mundo. Y lo interesante de la propuesta del presidente Xi es precisamente no promover eso, promover la multilateralidad, respetándonos todos y cada uno con su autonomía y con su propia idiosincrasia. Yo eso lo valoro mucho. La pandemia ha dejado al descubierto lo injusto del desarrollo económico mundial. Que cuando las vacunas ya hayan salido a la luz por el COVID-19, el 90% de las vacunas se hayan concentrado para el 10% de la población, habla de lo injusto que ha sido el sistema. Y allí China tuvo un gran comportamiento con países como los países latinoamericanos, porque Rusia y China vinieron en socorro nuestro con vacunas. Y yo creo en ese mundo, creo en un mundo donde nos respetemos y todos tengamos acceso a bienestar importantes como pueden ser las vacunas en una pandemia. Pero creo que hay que cambiar el sistema económico global porque ha demostrado su injusticia. La concentración del ingreso en tan pocos, mientras la miseria y la pobreza se distribuyen en millones, habla de la injusticia del sistema. 总统先生，我们再来谈一下拉共体。拉共体峰会在1月24号举行，这也是巴西重返拉共体之后的第一次峰会，受到了各界的高度的关注。您能不能跟我们分享一下这一次峰会对于拉共体接下来的走向和发展有着怎样的意义呢？ La CELAC es un mecanismo donde podemos actuar como región. Tiene una debilidad que no tiene la institucionalidad suficiente, pero sí sirve para que nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro. Yo en este año que me tocó presidir la CELAC hice mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo. Y llevé los reclamos de la América Latina al mundo y planteé la posición latinoamericana en las dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia. Llevé a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que este sistema estaba generando. Yo creo que lo lamentable en estos últimos 4 años es que Brasil salió del escenario internacional. Ahora con la presencia del presidente Lula, yo tengo certeza de que vamos a poder llevar adelante de mejor modo esa idea de integración regional. Y yo confío que la CELAC pueda profundizar sus vínculos con China. Para nosotros es estratégico un buen vínculo con China. 现在中国和阿根廷不断加深的合作，可能会让一些国家感到紧张。总统先生，您在这个方面有选边站队的压力吗？个别国家的施压，您觉得是否会影响接下来中国和阿根廷的合作呢？ Bueno, Estados Unidos desde Trump en adelante ha aventado el fantasma de China. Pero la verdad es que yo nunca participé de esa idea. O sea, la Argentina es un país soberano, como tal tiene derecho a tener vínculos con los que considere sus amigos y con los que mejores posibilidades de desarrollo le ofrezcan. Y yo sería un ingrato si yo dijera que China no ha actuado en ese sentido con Argentina. Pero yo creo que Estados Unidos puede tener un vínculo maduro con Argentina, como puede ser maduro el vínculo que tengamos entre Argentina y China. Y que lo que debemos decidir finalmente qué es lo que más nos conviene somos los argentinos. Por eso yo siempre rechacé ese tipo de presiones, pero lo que no me parece bien es aventar un temor político, porque eso me parece que no es razonable. No es razonable. China actúa en la región respetando nuestras lógicas, respetando nuestras políticas, y siempre han tenido un
una actitud muy respetuosa para con el país. Y yo lo agradezco. 今年是马尔维纳斯群岛被英国非法占领190周年。中国呢一直都坚定地支持阿根廷在马岛主权的正当的要求。同时呢，我们中央广播电视总台也是做了大量的平衡客观的报道和评论，并且呢以多种语言向全球的观众传播。总统先生，阿根廷政府接下来计划如何去继续推进在马岛主权上的诉求呢？ La verdad, nosotros somos un pueblo de paz. Nosotros siempre hemos estado en contra de esa ruptura de la soberanía territorial. Y por eso seguimos reclamando que el Reino Unido cese en ocupar las Islas Malvinas y nos preocupa sobremanera que las Islas Malvinas puedan convertirse en un lugar donde se militarice el Atlántico Sur. Y nosotros creemos mucho en la integración territorial, por eso también siempre estamos al lado de China en su reclamo de que China hay una sola, China es solo una. 您其实，在非常年轻的时候就步入政坛，而且您强调，不管什么时候都不要忘记做一个普通人。后来您在就任总统之后呢，就提出了人民优先的执政理念，这跟我们习近平主席所提出的执政理念有着很多的共通之处。为什么您会强调不要忘记做一个普通人？您又是如何去了解普通民众他们的诉求，并且帮助他们解决难题的呢？ Primero que nada, yo soy un hijo de la clase media argentina y estoy orgulloso de serlo. Estoy orgulloso. El otro día alguien me dijo, usted es el presidente más pobre que ha tenido la Argentina. Le digo, no, soy un presidente que es el promedio de la sociedad argentina, soy la clase media. No provengo de una familia rica, tampoco soy hijo de una familia empobrecida. Empecé en el colegio secundario a militar en la política. Y la verdad yo siempre creo que lo que un político nunca debe olvidar es que por sobre todas las cosas es un hombre de la sociedad a la que quiere representar. Y por lo tanto tiene que hacerse cargo de las necesidades, de las preocupaciones, de las carencias que esa sociedad tiene. Néstor Kirchner, yo fui su jefe de gabinete, tenía una frase que yo hice propia: hombres comunes con responsabilidades importantes. Y yo creo que esa es la lógica que debe guiarnos en la gestión pública. 我们听说您特别喜欢音乐，喜欢诗歌，而且吉他弹得特别好。像您喜欢的歌手就包括 Bob Dylan， 然后喜欢的诗人有博尔赫斯等等。能不能跟我们分享一首您最喜欢的诗，或者是最喜欢的歌曲呢？ Uy, a mí me gusta mucho la poesía y toco guitarra desde que tengo 13 años. Soy hijo de una cultura que es la cultura del rock nacional. Muchas veces cuando me preguntan a mí quién influyó políticamente más en mí, uno tiende a decir Perón porque ha sido su líder. Pero la verdad es que tengo muchas dudas, porque tengo dudas de cuánto influyó en mí Joan Baez, los Beatles, Bob Dylan, músicos y poetas argentinos como Lito Nevia, Spinetta, que para mí fueron muy importantes en mi juventud. Yo amo la poesía, amo la poesía. Amo la poesía de Borges, amo la poesía de Pessoa. Acabo de descubrir la poesía de Martí, que nunca la había leído y es maravillosa, un poeta cubano extraordinario. Amo la poesía de Walt Whitman, amo la poesía de Bukowski. Pero soy un hijo de esa cultura yo, soy un hijo de esa cultura, por eso tengo esa vena pacifista. Bueno, todo eso me formó, todo eso me formó. Si usted me dijera cuál es la poesía, y no sé cuál sería la poesía, porque son muchas. 我们听说您还从北京带回来了2把吉他。 Sí, sí, que suena maravillosa. Son 2 guitarras, una es una guitarra acústica, la otra es una guitarra española, como le decimos nosotros. Son 12 guitarras maravillosas. 您回来之后用它演奏过吗？感觉怎么样？ Sí, claro que sí. Y las toco todavía, claro que sí. Usted sabe que yo colecciono guitarras. Debo tener 30 guitarras que a lo largo de mi vida fue comprando. Y 你有30把吉他。 Sí, sí, son todas guitarras acústicas. Tengo algunas guitarras eléctricas, 4 guitarras eléctricas, pero las guitarras acústicas son mi pasión.
这几天呢，我们也在布宜诺斯艾利斯的街头采访了很多的民众，然后我就问他了很多关于中国的问题。比如说，有人就问我说：“中国的首都是在上海吗？”然后说过节的时候你们是不是会吃很多大米饭、炒面？这些答案很有趣，但是我觉得其实也表明两国在人文交流方面其实还有着非常广阔的合作的空间。在去年举行的中国阿根廷人文交流高端论坛上，您跟习主席都向论坛致贺信。您对于两国进一步加深人文交流有着怎样的构想？ Eso que le pasó a usted nos pasa a nosotros también allá, ¿no? Porque cuando de repente uno habla con un ciudadano de Beijing de la Argentina, no entiende muy bien si Río de Janeiro está en la Argentina o no. Y también se confunden. Y la distancia eso lo genera, realmente a veces genera esa... Y además lo que le decía antes, son culturas que estamos como descubriendo. Porque la cultura oriental no es una cultura que tuvo que ver con nuestra idiosincrasia como país. Nosotros somos básicamente, tenemos pueblos originarios y la inmigración vino prácticamente toda de Europa. Yo creo que tenemos que intercambiar mucho, tenemos que intercambiar conocimiento, tenemos que intercambiar cultura, tenemos que intercambiar conocimiento científico y tecnológico. Tenemos mucho para poder abordar y para poder difundir. 中国有很多的观众，他们都对阿根廷充满了向往，充满了好奇。能不能通过我们的镜头，简单的向他们推荐一下阿根廷呢？ Si yo le dijera a alguien que está mirando en China este programa, le diría que la Argentina es un país que tiene una sociedad que es un crisol de razas. Acá se vinculan europeos con asiáticos, con hindúes, con árabes. 总统先生，在去年春节的时候呢，您通过我们的镜头向中国的观众送上了您的新春祝福。那今年马上又要过年了，能不能透过我们的镜头再次向我们的中国观众送上您的新春祝福？ Es el mismo anhelo, el mismo deseo de que ustedes celebren su año nuevo en paz, con prosperidad, integrados como comunidad y como familia que son. Yo deseo para el pueblo chino lo mejor. Les deseo que sigan creciendo, que sigan en ese rumbo de prosperidad que hoy tienen. Y sepan que quien les habla es un amigo de China, que a la distancia y sin conocerlos los quiere mucho. 总统先生，感谢您今天接受我们的采访。我们很希望将来能够有机会亲耳听到您演奏吉他，同时我们也很期待中阿两国的友谊可以奏出更多美妙的旋律，谱写出更多壮美的乐章。 Yo quiero contarle algo, yo toco la guitarra, compongo canciones y escribo poesía, pero Dios me hizo abogado. Debo ser mejor abogado que guitarrista. 我们在中国有一个非常时尚的，在网上很流行的术语，叫做斜杠青年，就是一个人 ，so a person who has multiple roles and they use slash like professor slash president slash musician slash very smart and wise person slash like a writer and a poet. I think that's you. Muchas gracias. Y bueno, es que todos tenemos distintas facetas. 这么多角色当中，您最想做好的，在现在的这个时间点是哪一个角色？ No, en este momento tengo toda mi capacidad, todo mi esfuerzo puesto en ejercer de mejor modo la presidencia. Los argentinos me han honrado con este lugar y yo quiero cumplir con ellos, así que todo mi tiempo, las 24 horas del día, estoy dedicado a ver cómo hago que los argentinos vivan más felices en este país que tanto quiero. 好的，总统先生，再一次感谢您今天接受我们的采访，谢谢您。我们还从中国为您带来了一份祝福和礼物，因为马上要到中国的春节了。这个呢是我们总台的有关春节联欢晚会的一个文创，是一个春晚，祝您新年快乐，万象更新。Oh, hermoso. Yeah. 在拉美地区有这样一句著名的谚语，说的是真正的朋友可以从地球的另一头触及到你的心灵，而中国和阿根廷就是这样。半个世纪以来，两国相互支持、理解，成为了彼此信任的好朋友，共同发展的好伙伴。而今天，我们与费尔南德斯总统在这里的采访，也再一次诠释了“相知无远近，万里尚为邻”。
我们也坚信，在两国的共同努力下，中阿友谊之树将愈发生机勃勃、硕果累累。感谢您收看本期的高端访谈，我是邹韵，我们下期再会。